Hay algo que está sucediendo ahora mismo en el reino espiritual. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Dios te trajo hasta aquí porque hay una revelación que necesitas recibir hoy, en este momento, antes de que el día termine. El Salmo 35 acaba de ser activado sobre tu vida. Y lo que ese salmo desata en el cielo, ningún enemigo oculto puede detenerlo. Hay gente que ha trabajado en silencio contra ti. Gente que sonríe en tu cara y clava cuchillos en tu espalda. Gente que ha abierto puertas en la oscuridad, que ha invocado fuerzas que no se ven, que ha pronunciado palabras que no se escuchan, pero que se sienten. Brujería, hechizos, rituales, palabras de maldición pronunciadas en secreto. Todo eso está sobre la mesa de Dios ahora mismo, y Él ya tomó su decisión. El Salmo 35 no es una oración ordinaria, es un decreto celestial. Es la voz de un hombre que fue traicionado, perseguido y atacado sin razón, que levantó sus ojos al cielo y dijo: «Levántate, Señor, y pelea por mí». Y Dios se levantó, y Dios peleó, y los enemigos cayeron. Eso mismo está a punto de suceder en tu historia. Tus enemigos ocultos creen que siguen escondidos, creen que la oscuridad los protege, creen que el silencio es su aliado. Pero el Salmo 35 desnuda a todo aquel que trabaja en secreto contra los hijos de Dios. Los expone, los confronta, los silencia. No con violencia humana, con justicia divina que es mucho más devastadora y no tiene apelación. Si hay brujería operando sobre tu vida, si hay una cadena invisible que frena tus pasos, si sientes que algo te bloquea sin que puedas identificarlo, este video es para ti. Porque hoy ese bloqueo se rompe. Hoy esas cadenas se cortan. Hoy esos enemigos ocultos son silenciados por el mismo Dios que te creó y que no permite que sus hijos sean destruidos en silencio. La fecha prisa no es un grito de desesperación. Es una convocatoria urgente del cielo. Es Dios diciéndote: no demores más en recibir lo que ya te pertenece. Tu liberación no tiene cita programada para mañana. Es ahora. El cielo está abierto. Los ángeles están posicionados. La justicia está lista para ejecutarse. Solo necesitas estar aquí, creer y recibir. Comenta abajo: el Salmo 35 pelea por mí. Suscríbete a Protegido por los Salmos y activa las notificaciones, porque lo que Dios está por revelar en este video puede cambiar el rumbo de tu vida completamente. Padre Celestial, en este instante nos presentamos delante de tu trono con autoridad y con fe. Invocamos el Salmo 35 sobre cada vida que está conectada a este video en este momento. Que tu justicia perfecta descienda como fuego sobre todo lo que fue levantado contra tus hijos en secreto. Que cada altar construido en la oscuridad sea derribado por tus ángeles guerreros ahora mismo. Señor, tú ves lo que los ojos humanos no pueden ver. Tú conoces los nombres de quienes han trabajado con brujería, con hechizos, con palabras de maldición, con rituales nocturnos contra los que te pertenecen. Nadie se esconde de tu mirada, ningún pacto oscuro resiste tu presencia. Ninguna puerta abierta en la maldad permanece en pie cuando tú te levantas a pelear. Desata hoy tus ángeles de guerra, que rodeen cada vida que clama tu nombre, que destruyan cada obra del enemigo oculto antes de que pueda completarse, que confundan la lengua de los que pronuncian maldición, que cieguen los ojos de los que miran con envidia destructiva, que aten las manos de los que obran en secreto contra los tuyos. Por el poder del Salmo 35, declaramos que todo lazo espiritual es cortado en este momento. Toda atadura que el enemigo haya lanzado sobre la mente, el cuerpo, la familia, el trabajo y el destino de quien escucha esta oración, es destruida ahora mismo por tu autoridad. No por nuestra fuerza, sino por la tuya, que no tiene límite ni medida. Restaura, Señor, todo lo que fue dañado por la mano oculta del enemigo.
Lo que fue robado en silencio, devuélvelo con abundancia. Lo que fue bloqueado por brujería, desbloquéalo con poder sobrenatural. Lo que fue contaminado por palabras de maldición, purifícalo con el fuego de tu Espíritu Santo, que consume todo lo que no viene de ti. Que quien escucha esta oración salga diferente de cómo entró. Que algo se rompa dentro de ellos ahora mismo, no el corazón, sino las cadenas. Que algo se encienda, no el miedo, sino la fe. Que algo descienda sobre su vida en este momento, no la derrota, sino la gloria de tu presencia que disuelve toda obra del enemigo como la niebla se disuelve ante el sol. Amén y amén. La revelación que el enemigo temía que llegaras a conocer. Escucha con atención porque lo que estás a punto de recibir no llegó a tus oídos por coincidencia. Dios ordenó que este mensaje te encontrara exactamente en este momento de tu vida, cuando más lo necesitas, cuando las fuerzas parecen agotadas, cuando los ataques se sienten más cercanos que nunca. Hay una revelación que el cielo guardó para ti, una verdad que el enemigo hizo todo lo posible para que nunca escucharas, porque sabe que el día en que la entiendas, su poder sobre tu vida llega a su fin. Esa revelación tiene un nombre, tiene una dirección, tiene una autoridad que ninguna fuerza de las tinieblas puede resistir. Se llama el Salmo 35. No es un poema antiguo sin vida, es un decreto eterno que sigue activo, sigue resonando en los cielos, sigue siendo ejecutado por los ángeles de Dios cada vez que un hijo suyo lo invoca con fe genuina. Y hoy ese decreto está siendo activado sobre tu vida, sobre tu nombre, sobre tu historia, sobre todo lo que el enemigo tocó sin permiso. Hay cosas que han pasado en tu vida que no tienen explicación natural. Puertas que se cerraron justo cuando debían abrirse, oportunidades que desaparecieron sin razón, relaciones que se destruyeron desde adentro, salud que se quebró cuando todo parecía estar bien. Finanzas que no avanzan por más que trabajes y te esfuerces. Eso no siempre es mala suerte. Eso no siempre es el resultado de tus propias decisiones. A veces hay una mano oculta detrás de esa destrucción. Y el Salmo 35 fue escrito precisamente para enfrentar esa mano y quebrarla. David conocía el peso de tener enemigos que trabajaban en secreto. Conocía la traición de personas que fingían amistad mientras tramaban su destrucción en la oscuridad. Conocía la angustia de ver cómo su vida era atacada desde ángulos que no podía ver ni anticipar. Y en medio de esa guerra invisible, David no se paralizó, no se rindió, no intentó resolver con sus propias manos lo que solo Dios podía resolver. Se levantó, abrió su boca y clamó justicia al único que tiene el poder de ejecutarla sin error. Lo que David descubrió en esa oración profética es lo mismo que el cielo quiere que tú descubras hoy. Que no estás solo en esta batalla, que hay un Dios que ve cada movimiento del enemigo, que conoce cada estrategia que fue diseñada contra ti, que escucha cada palabra de maldición que fue pronunciada en secreto y que ya tiene preparada la respuesta. No una respuesta tibia, no una respuesta tardía, una respuesta de guerra, de fuego, de justicia que no tiene misericordia con quien persigue a los inocentes. El enemigo trabajó duro para mantenerte alejado de esta verdad. Te llenó de dudas para que no creyeras que la guerra espiritual era real. Te confundió para que pensaras que tus problemas eran solo circunstancias. Te cansó para que no tuvieras fuerzas de buscar a Dios. Te distrajo con ruido para que no pudieras escuchar la voz del cielo. Pero a pesar de todo eso, estás aquí. A pesar de todos sus intentos, llegaste hasta este momento. Y eso ya es una señal de que Dios tiene el control de tu historia, no el enemigo. La brujería,
los hechizos, los rituales, las palabras de maldición pronunciadas en la oscuridad, las envidias que se convirtieron en pactos, las conspiraciones tejidas con intención de destruirte. Todo eso tiene un límite. Ese límite se llama la justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios entra en escena, no negocia, no posterga, no se corrompe, ejecuta con precisión sobrenatural, con autoridad irresistible, con un poder que no deja nada sin resolver y no acepta apelaciones del lado oscuro. Quiero que entiendas algo que cambiará la forma en que enfrentas cada ataque de aquí en adelante. El enemigo no tiene autoridad original sobre tu vida. Cada espacio que ocupa, lo ocupa porque alguien se lo cedió, voluntaria o involuntariamente. Pero el Salmo 35 es una llave que cierra esas puertas, que revoca esas cesiones, que cancela esos contratos hechos en la oscuridad. Cuando lo invocas con fe, estás diciéndole al cielo: recupera cada territorio que fue cedido sin mi consentimiento y restáuralo bajo la cobertura de Dios. Hay ángeles asignados a esta batalla que llevan esperando tu clamor. Fuerzas celestiales que están posicionadas alrededor de tu vida, listas para moverse en el instante en que abres tu boca y declaras la autoridad del cielo. No son metáforas, no son figuras literarias para hacer más poético un sermón. Son realidades espirituales que operan en una dimensión que el ojo no alcanza, pero que el espíritu percibe y cuya acción produce resultados concretos, visibles, tangibles en el mundo natural. Esta revelación que estás recibiendo ahora mismo es un punto de quiebre en tu historia. Hay un antes y un después de este momento. Antes de entender que el Salmo 35 pelea por ti, vivías expuesto, desorientado, respondiendo a ataques que no comprendías. Después de recibir esta verdad, caminas diferente, te paras diferente, hablas diferente. Porque sabes que tienes un defensor en el cielo que no falla, que no se cansa, que no se deja comprar y que no acepta la derrota de sus hijos como resultado final. Dios te trajo hasta este video porque el tiempo del enemigo oculto en tu vida está terminando. La temporada en que trabajó en silencio sin consecuencias está llegando a su fin. El Salmo 35 está siendo pronunciado sobre tu nombre hoy. Y cuando ese decreto sale de los labios de Dios, el universo espiritual tiembla, los demonios retroceden, los altares se derrumban, las maldiciones se deshacen, los conspiradores quedan confundidos y tú quedas de pie, libre, protegido, cubierto por la gloria del Dios que peleó por ti. Recibe esta revelación con todo tu corazón. No la dejes pasar como si fuera solo información. Deja que caiga profundo, que rompa la duda, que encienda la fe, que despierte al guerrero que hay en ti. Porque lo que viene en este video no es entretenimiento espiritual. Es una intervención divina, diseñada específicamente para tu situación, para tu momento, para tu liberación. El Salmo 35 está activo. El cielo está en movimiento. Y tu victoria no está en el futuro, está comenzando ahora mismo, en este instante, mientras recibes esta palabra con fe. El Salmo 35 despierta, el grito de guerra de los silenciados. Hubo un momento en la historia de David en que el silencio se volvió insoportable. No era el silencio de la paz, era el silencio pesado de quien ha sido traicionado, perseguido, calumniado, y aún así no recibe respuesta del cielo. Era el silencio que el enemigo usa como arma para hacerte creer que Dios no te ve, que nadie pelea por ti, que estás completamente solo en medio del ataque. Fue en ese momento exacto que David abrió su boca y pronunció lo que se convertiría en uno de los decretos más poderosos que jamás salió de los labios de un ser humano. El Salmo 35 no nació en un templo tranquilo ni en un momento de adoración serena.
Nació en la angustia, en la presión, en el dolor de quien siente el peso de una injusticia que no puede resolver con sus propias manos. Y precisamente por eso tiene tanto poder para tu situación hoy. Porque tú también conoces ese peso, tú también has sentido esa presión. Tú también has vivido momentos en que el ataque era real pero invisible, en que el daño era tangible, pero el autor permanecía oculto. El Salmo 35 fue escrito para personas exactamente como tú. Cuando David dijo, levántate, Señor, y contiende con los que contienden conmigo, no estaba haciendo una sugerencia educada, estaba lanzando un decreto de guerra al cielo. Estaba invocando la intervención de un Dios que no es espectador pasivo de la injusticia, sino guerrero activo que toma partido por sus hijos cuando el enemigo los ataca sin razón. Esa invocación sigue vigente, esa autoridad sigue activa y en este momento está siendo pronunciada sobre tu nombre, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre cada área de tu vida que ha sido tocada por manos oscuras. Hay algo que debes entender sobre el Salmo 35 que transforma completamente la forma en que lo recibes. No es solo una oración que pides que Dios escuche, es una activación de un mecanismo celestial que ya existe, que ya funciona, que ya tiene asignados los recursos del cielo para ejecutarse. Cuando invocas ese salmo, no estás convenciendo a Dios de hacer algo que no quería hacer. Estás alineándote con lo que Dios ya decretó que haría en favor de sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Los ángeles guerreros que están asignados a la ejecución del Salmo 35 son los más aguerridos del ejército celestial. No son mensajeros de consuelo, son ejecutores de justicia. Llevan en sus manos la autoridad del trono de Dios, y cuando se mueven contra las obras del enemigo, no dejan nada en pie. Altares derrumbados, pactos disueltos, maldiciones desactivadas, hechizos quemados. Todo lo que fue construido contra ti en la oscuridad cae cuando esos ángeles entran en acción. El grito de guerra del Salmo 35 es el grito de todos los que fueron silenciados injustamente, de todos los que sufrieron ataques que no merecían, de todos los que vieron su nombre ensuciado por bocas mentirosas, de todos los que sintieron sus caminos bloqueados por fuerzas que no podían ver ni tocar. Ese grito sube al cielo y Dios lo escucha, no como un ruido más entre millones, sino como la voz de su Hijo amado que clama justicia, y ante esa voz Dios no puede quedarse quieto. Hay una diferencia fundamental entre pelear tus batallas con tus propias fuerzas y permitir que Dios pelee por ti. Cuando peleas con tus propias fuerzas, estás limitado a lo que puedes ver, a lo que puedes alcanzar, a lo que tu poder natural puede lograr. Pero cuando permites que Dios tome tu caso, entras en una dimensión donde las reglas son completamente distintas, donde el tamaño del enemigo no importa, donde la cantidad de atacantes no cambia el resultado, donde la profundidad de la oscuridad no puede resistir un gramo de la luz divina. El Salmo 35 despierta hoy sobre tu vida con una urgencia que el cielo mismo ordena. No es el momento de dudar, no es el momento de preguntarte si mereces esta intervención o si tu fe es suficientemente fuerte. La misericordia de Dios no depende de la perfección de tu fe, sino de la perfección de su carácter. Él pelea por ti, no porque hayas ganado su favor con tus obras, sino porque eres su hijo, y ningún padre justo permite que sus hijos sean destruidos sin responder con todo lo que tiene. Siente en este momento como algo comienza a moverse en el ámbito espiritual sobre tu vida. No es imaginación, no es emoción religiosa sin fundamento. Es la respuesta del cielo al clamor que llevas tiempo pronunciando en silencio, en lágrimas, en noches de angustia donde no encontrabas palabras, pero tu corazón gritaba sin cesar. Dios escuchó ese grito,
Dios envió su respuesta, y esa respuesta tiene el nombre del Salmo 35, escrito sobre ella con fuego celestial. El enemigo ha subestimado algo fundamental al atacarte. Ha subestimado quién está de tu lado. Ha calculado tu debilidad sin calcular la fortaleza de tu defensor. Ha medido tu vulnerabilidad sin medir la cobertura que el cielo tiene sobre ti. Y ese error de cálculo le costará todo, porque no hay estrategia humana ni demoníaca que pueda mantenerse en pie cuando Dios decide levantarse a pelear. Y el Salmo 35 es precisamente esa declaración. Dios se levantó, Dios tomó su posición, Dios entró en batalla. El silencio del pasado terminó. La temporada en que el enemigo operaba sin consecuencias sobre tu vida llegó a su fin. El Salmo 35 rompe ese silencio con el sonido de la justicia celestial, que es más poderoso que cualquier acuerdo hecho en la oscuridad, más contundente que cualquier maldición pronunciada en rituales nocturnos, más permanente que cualquier daño que el enemigo haya logrado causar. Porque Dios restaura con creces lo que el enemigo destruye. Y esa restauración comienza en el instante en que el Salmo es activado. Que este despertar del Salmo 35 sea el punto de inflexión de tu historia. Que todo lo que vino antes, el dolor, la traición, el bloqueo, la opresión, sea redimido y transformado por la justicia de un Dios que nunca llega tarde, que nunca se equivoca, que nunca abandona a los suyos. El grito de David es tu grito hoy. La victoria de David es tu victoria hoy. El Dios de David es tu Dios hoy. Y ese Dios ya se levantó a pelear por ti, con todo el poder del cielo, respaldando cada paso de tu liberación. ¿Quiénes son tus enemigos ocultos y cómo operan en secreto? No todo el que sonríe contigo está de tu lado. No todo el que ora contigo quiere verte prosperar. No todo el que dice amarte en público celebra tus victorias en privado. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más necesarias de entender para poder protegerte con sabiduría y con la cobertura que el Salmo 35 ofrece. El enemigo oculto no siempre viene de afuera. A veces camina contigo, comparte tu mesa, conoce tus planes y usa ese acceso para trabajar contra ti desde adentro. El enemigo oculto opera en capas. La primera capa es la envidia disfrazada de admiración. Es la persona que te felicita con la boca, pero te maldice con el corazón, que celebra contigo en público, pero habla contra ti en privado, que te pregunta cómo te fue para saber dónde atacarte después. La envidia es uno de los canales más poderosos que el enemigo usa para lanzar ataques espirituales, porque viene cargada de emoción intensa, y esa emoción se convierte en combustible para el daño que busca causar. La segunda capa es la brujería religiosa. Y cuando digo religiosa, me refiero a personas que conocen el lenguaje espiritual, que saben cómo moverse en ambientes de fe, pero que mezclan esa influencia con prácticas oscuras, que oran contra ti usando tu nombre, que hacen peticiones al enemigo pidiéndole que bloquee tu progreso, que usan objetos, fotografías, nombres escritos en papeles para lanzar ataques dirigidos específicamente a tu vida, tu familia, tu salud y tu prosperidad. Esto existe. Y el Salmo 35 fue diseñado para desmantelarlo. La tercera capa es la conspiración silenciosa. Son dos o más personas que se unieron con un propósito común: impedir que avances. Pueden ser familiares, compañeros de trabajo, vecinos, expareja, o personas que ni siquiera conoces, pero que fueron movidas por el enemigo a actuar en tu contra. Esa conspiración no siempre involucra rituales. A veces es simplemente palabras acordadas para dañar tu reputación, decisiones tomadas en secreto para cerrarte puertas, acciones coordinadas para aislarte y dejarte sin recursos ni apoyo. La cuarta capa es la maldición generacional activada por manos ajenas,
Hay personas que conocen la historia de tu familia y usan ese conocimiento para invocar sobre ti los mismos patrones de dolor que afectaron a tus ancestros. Saben que tu línea familiar tiene puntos débiles, áreas de vulnerabilidad, y apuntan precisamente a esos puntos. Pero lo que no saben es que la sangre de Cristo canceló toda deuda generacional y que el Salmo 35 tiene autoridad para cerrar cada puerta que fue abierta en el pasado, sin importar cuántas generaciones atrás. El método principal del enemigo oculto es el silencio estratégico. Opera en secreto porque sabe que si lo expones, pierde su poder. La oscuridad no puede sobrevivir en presencia de la luz. El engaño no puede sostenerse cuando es confrontado con la verdad. Por eso trabaja en las sombras, en los susurros, en los rincones donde cree que Dios no mira. Pero el Salmo 35 declara algo que destruye completamente esa estrategia. No hay sombra suficientemente oscura para esconderse del ojo de Dios, y no hay secreto humano que pueda resistir la luz de su justicia. Cuando el enemigo oculto lanza un ataque espiritual, ese ataque viaja en el ámbito invisible, buscando encontrar una puerta de entrada en tu vida, una puerta de miedo, una puerta de amargura, una puerta de falta de perdón, una puerta de pecado no confesado. Si no encuentra ninguna de esas puertas abiertas, el ataque no tiene dónde aterrizar y regresa al punto de origen. El Salmo 35, combinado con una vida rendida a Dios, es el sistema de protección más completo que existe, porque cierra cada puerta y además persigue al que lanzó el ataque. Dios no solo ve al enemigo oculto, conoce su nombre, conoce sus intenciones, conoce cada palabra que pronunció, conoce cada ritual que ejecutó, conoce cada acuerdo que hizo en la oscuridad en tu contra. Y con ese conocimiento perfecto, ejecuta su justicia también de forma perfecta. No condena al inocente, no deja escapar al culpable, no negocia con quien atacó a sus hijos sin razón. La justicia de Dios es exacta, es proporcional, es irresistible, y hoy está siendo dirigida hacia todo lo que operó en secreto contra tu vida. Hay señales que el enemigo oculto deja en el ámbito espiritual que Dios puede ver con claridad. Sus palabras de maldición dejan una huella en el reino espiritual. Sus rituales dejan evidencia ante el tribunal celestial. Sus conspiraciones quedan registradas en los libros del cielo. Nada de lo que hicieron desapareció en el vacío. Todo tiene un registro, y ese registro es la base sobre la cual la justicia de Dios construye su caso contra ellos y ejecuta la retribución que corresponde a cada acto de maldad. Lo que debes saber sobre el enemigo oculto es esto: su poder es real, pero limitado. Sus ataques pueden causar daño temporal, pero no tienen autoridad para determinar tu destino final. Pueden cerrar puertas, pero no pueden cancelar el propósito de Dios para tu vida. Pueden lanzar maldiciones, pero no pueden anular las bendiciones que Dios decretó sobre ti desde antes de que nacieras. Todo lo que el enemigo oculto hizo contra ti tiene fecha de vencimiento, y esa fecha es hoy. El Salmo 35 es el instrumento que Dios usa para exponer, confrontar y silenciar a cada enemigo oculto que operó contra ti. No necesitas saber sus nombres, no necesitas conocer los detalles de cada ataque, no necesitas entender cada mecanismo de la brujería que fue lanzada. Solo necesitas invocar la justicia de Dios, activar el decreto del Salmo 35 y permitir que el cielo haga lo que solo el cielo puede hacer: exponer al oculto, silenciar al activo, destruir lo que fue construido en la oscuridad. Si hay alguien en tu vida que ha trabajado en secreto contra ti, si hay fuerzas invisibles que han sido lanzadas para bloquear tu progreso, si hay maldiciones pronunciadas en tu nombre en la oscuridad, este es el momento en que todo eso cambia. Escribe ahora mismo en los comentarios: soy protegido,
Declárate cubierto por la justicia del cielo. Suscríbete a Protegido por los Salmos y activa las notificaciones, porque cada video en este canal es una intervención divina diseñada para tu liberación. Y lo que viene a continuación en este video va a desmantelar cada obra del enemigo que operó contra ti en silencio. El momento en que Dios se levanta a pelear por ti, hay un instante en el cielo que lo cambia todo. Un momento en que Dios, que observaba con paciencia perfecta el desarrollo de tu situación, toma su posición de guerra y se levanta a pelear. Ese instante no llega porque tú te lo merezcas o porque hayas logrado una fe perfecta. Llega porque el amor de Dios por sus hijos tiene un punto en que la paciencia divina se convierte en acción divina, en que la misericordia se convierte en justicia activa, en que el Padre que miraba se convierte en el guerrero que actúa. El Salmo 35 describe ese instante con una claridad que sacude el cielo y hace temblar a los demonios. Levántate, Señor, y contiende con los que contienden conmigo. Esa es la señal. Ese es el gatillo. Cuando David pronunció esas palabras con fe, Dios se levantó. Y cuando tú pronuncias esas mismas palabras sobre tu vida hoy, la misma cosa sucede en el ámbito espiritual. Dios se levanta. Y cuando Dios se levanta, nada puede permanecer en su lugar si estaba puesto con intención de dañarte. Imagina al enemigo que ha estado trabajando cómodamente en la oscuridad contra tu vida, creyendo que tiene tiempo, que tiene espacio, que tiene impunidad. Y de repente siente un movimiento en el ámbito espiritual que no puede ignorar, una presencia que no es humana, que no es de este mundo, que llena todo el espacio con una autoridad aplastante. El cielo se mueve, los ángeles toman posición, el fuego divino comienza a descender y el enemigo comprende demasiado tarde que Dios se levantó. El momento en que Dios se levanta a pelear por ti es el momento en que la dinámica de toda la batalla cambia de forma irreversible. Hasta ese punto, el enemigo podía tener ventaja táctica en algunas áreas, podía mantener ciertos bloqueos, podía sostener ciertas maldiciones, podía operar ciertos ataques, pero cuando Dios entra en el campo de batalla, todas esas ventajas se evaporan instantáneamente, porque no hay poder creado que pueda mantenerse en pie frente al Creador cuando decide intervenir. Dios pelea por ti de maneras que tu mente natural no puede anticipar ni comprender completamente. A veces confunde al enemigo de forma que sus propios planes se vuelven contra él. A veces cierra puertas que el enemigo usaba para atacarte, dejándolo sin acceso. A veces expone al atacante ante las mismas personas ante quienes intentaba dañar tu reputación. A veces simplemente coloca una cobertura tan densa de gloria divina sobre tu vida que los ataques no encuentran ningún punto de entrada. La metodología varía. La efectividad es siempre absoluta. Hay algo que el enemigo no puede calcular en sus estrategias: el timing de Dios. No el timing humano, que a veces parece lento o tardío. El timing divino, que es siempre perfecto. Dios se levanta exactamente cuando debe levantarse, ni un momento antes ni un momento después. Y cuando lo hace, cada pieza de la situación ya está posicionada para que su intervención produzca el máximo impacto, la mayor justicia y la restauración más completa. Lo que parecía un retraso era en realidad preparación. El momento en que Dios se levanta a pelear es también el momento en que el oculto queda expuesto. No puede seguir escondido cuando la luz de Dios entra en el campo de batalla. No puede continuar operando en secreto cuando la omnisciencia divina lo señala con precisión. Los disfraces caen, las máscaras se quiebran, las identidades verdaderas quedan al descubierto. Y lo que fue tramado en la oscuridad queda expuesto a la luz de la justicia divina ante los ojos de todos los que Dios determina que deben verlo.
Siente en este instante la presencia de un Dios que se levantó por ti. No es una emoción construida artificialmente. Es el peso real de la gloria divina que desciende sobre tu vida cuando el Salmo 35 es activado con fe. Ese peso es protección. Ese peso es autoridad. Ese peso es la cobertura del cielo que aplasta todo lo que vino contra ti con intención de destruir. Bajo ese peso, el enemigo no puede sostenerse. Bajo esa gloria, la brujería se deshace como cera al fuego. No hay enemigo suficientemente poderoso para sobrevivir el momento en que Dios decide intervenir. No importa cuántos años llevaba operando en tu contra, no importa cuántos recursos del infierno habían sido movilizados para dañarte, no importa cuántas personas estuvieran involucradas en la conspiración. Cuando Dios se levanta, el número y la fuerza del enemigo no cambia el resultado. Un Dios que pelea activamente por un solo hijo suyo es infinitamente más poderoso que todos los ejércitos del infierno unidos. Este es tu momento. No mañana, no la próxima semana, no cuando las circunstancias cambien. Ahora. En este instante, mientras recibes esta palabra, Dios está levantando sus manos sobre tu situación, sobre tu familia, sobre tus enemigos ocultos, sobre cada obra que fue hecha en secreto contra ti. Y ese movimiento de sus manos produce efectos que se sienten en el ámbito espiritual antes de que se vean en el natural, pero que inevitablemente se manifestarán también en lo que puedes ver, tocar y experimentar en tu vida cotidiana. El Salmo 35 no es el manual de cómo pelear tú tus batallas. Es la autorización para que Dios pelee las batallas que tú no puedes ganar por tus propias fuerzas. Es el documento de rendición de tu lucha y la transferencia de esa lucha a manos que nunca pierden, a un guerrero que nunca ha sido derrotado, a una justicia que siempre prevalece sobre la maldad. Firma ese documento con tu fe hoy. Transfiere esa batalla y observa cómo el Dios que se levantó a pelear por ti hace en tu situación lo que ningún poder humano podría jamás lograr. Que este sea el momento que recordarás como el punto donde todo comenzó a cambiar. El punto donde el enemigo perdió el control de la narrativa de tu vida. El punto donde la justicia divina tomó el mando. El punto donde Dios se levantó. Porque desde el momento en que Dios se levanta a pelear por ti, el resultado de la batalla ya no está en duda. La victoria no es una posibilidad, es una certeza. Es la consecuencia inevitable de que el Dios Todopoderoso tomó tu caso como suyo y decidió no soltar hasta que la justicia sea ejecutada en su totalidad. Los ángeles guerreros entran en acción ahora mismo. No eres el único ser que está involucrado en esta batalla. Hay un ejército que fue asignado a tu causa antes de que nacieras, una hueste celestial que lleva escrito tu nombre en su misión, que conoce cada detalle de tu situación, que entiende cada ataque que Efe fue lanzado contra ti y que en este momento, por la activación del Salmo 35 sobre tu vida, ha recibido la orden de entrar en acción con toda la autoridad del trono de Dios, respaldando cada paso que dan. Los ángeles guerreros del Salmo 35 no son seres de consolación y ternura, son fuerzas de combate celestial, creados específicamente para ejecutar la justicia de Dios en situaciones de conflicto espiritual. Llevan en sus manos el poder de desmantelar altares, de disolver maldiciones, de cortar cadenas invisibles, de cerrar puertas que el enemigo había mantenido abiertas durante años. Son precisos, son implacables y son completamente obedientes a la voluntad del Dios que los envió. El Salmo 35 describe a los ángeles de Dios siendo enviados para perseguir al enemigo como el viento que dispersa la paja. Esa imagen no es poética exageración.
Es una descripción literal de lo que sucede en el ámbito espiritual cuando la justicia de Dios es invocada sobre una situación de ataque injusto. Los ángeles no negocian con el enemigo, no le dan advertencias, no le dan tiempo para reordenar sus fuerzas. Ejecutan el decreto celestial con la velocidad y la precisión que solo el ejército del cielo puede alcanzar. Mientras recibes esta palabra, los ángeles guerreros están rodeando cada área de tu vida que fue atacada. Están posicionados en tu hogar, en tu mente, en tu cuerpo, en tu familia, en tu trabajo, en tus finanzas, en cada punto donde el enemigo intentó establecer una cabeza de playa. Están identificando cada obra oscura que fue plantada en el ámbito espiritual de tu vida y están ejecutando el proceso de desmantelamiento con una eficiencia que no tiene comparación en ningún ejército natural. Los ángeles guerreros tienen acceso a lugares que ningún ser humano puede alcanzar. Pueden entrar en las reuniones donde tus enemigos ocultos conspiran contra ti. Pueden escuchar los acuerdos que se hacen en secreto. Pueden ver los rituales que se ejecutan en la oscuridad. Pueden interceptar los ataques espirituales antes de que lleguen a su destino. Tienen autoridad para confundir los planes del enemigo, para dividir las alianzas que se formaron contra ti, para cerrar las puertas que fueron abiertas mediante brujería. Hay algo que el enemigo teme por encima de todas las cosas: los ángeles de Dios en acción, porque puede defenderse de un ataque humano, puede contraargumentar ante una persona, puede encontrar debilidades en la estrategia de cualquier ser humano, pero contra el ejército celestial no tiene defensa. No hay brujería que pueda paralizar a un ángel guerrero. No hay ritual que pueda bloquear la ejecución del decreto divino. No hay poder del infierno que pueda resistir la autoridad que llevan escrita en cada movimiento que hacen. Los ángeles entran en acción con una velocidad que desafía la comprensión humana. El tiempo que transcurre entre el clamor y la respuesta es mínimo en el ámbito celestial. La demora que a veces experimentamos en el ámbito natural es simplemente el tiempo que toma para que lo que ya fue ejecutado en el espíritu se manifieste en lo que podemos ver. Pero la ejecución en el espíritu ya ocurrió. Los ángeles ya se movieron. El decreto ya fue ejecutado. La manifestación natural es solo cuestión de tiempo, y ese tiempo es más corto de lo que crees. Siente el movimiento del cielo sobre tu vida en este momento, no con los ojos físicos, sino con el espíritu que hay en ti, que percibe lo que está más allá de lo visible. Hay una actividad sobrenatural ocurriendo en el ámbito espiritual que rodea tu vida ahora mismo. Ángeles que se mueven, fuego que desciende, decretos que son ejecutados, cadenas que son cortadas, altares que son demolidos. Todo eso está sucediendo mientras recibes esta palabra, y cada cosa que sucede en el espíritu produce consecuencias reales en tu vida natural. Los ángeles guerreros no terminan su misión hasta que la justicia de Dios es completamente ejecutada. No se retiran antes de tiempo, no se cansan a mitad del proceso, no se distraen con otras asignaciones. Permanecen en el campo hasta que el objetivo es alcanzado, hasta que el enemigo es silenciado, hasta que la restauración es completa. Tienen la resistencia infinita que viene de estar empoderados por el Dios eterno, y esa resistencia garantiza que ningún ataque del enemigo puede agotar su capacidad de respuesta. Cada acción que los ángeles guerreros toman en tu favor desencadena consecuencias en cadena en el ámbito espiritual. Cuando cierran una puerta de entrada del enemigo, toda la estructura de ataque que dependía de esa puerta se derrumba. Cuando disuelven una maldición, todos los efectos secundarios de esa maldición comienzan a desaparecer también. Cuando rompen un acuerdo oscuro, todos los elementos que fueron activados por ese acuerdo pierden su autoridad.
La intervención angelical no es local ni parcial, es sistémica y completa. La entrada de los ángeles guerreros en tu situación marca el fin de la ventaja del enemigo. Hasta este punto operaba en territorio que creía propio. Ahora ese territorio está siendo recuperado palmo a palmo por fuerzas que él no puede resistir ni detener. Cada posición que el enemigo había ganado mediante brujería, mediante conspiraciones, mediante maldiciones, está siendo retomada por el ejército del cielo que opera bajo las órdenes del Salmo 35, activado sobre tu vida. Declara esto con tu boca ahora mismo. Los ángeles de Dios están peleando por mí. Los ángeles de Dios están demoliendo cada obra del enemigo en mi vida. Los ángeles de Dios están cerrando cada puerta que fue abierta en la oscuridad. Los ángeles de Dios están restaurando todo lo que fue dañado por ataques espirituales. Esta declaración no es un deseo, es un decreto que activa en el ámbito espiritual lo que el Salmo 35 ya puso en movimiento. Habla con autoridad, habla con convicción, porque el cielo responde a la voz de fe que activa el decreto divino. Oración de rompimiento, brujería destruida, puertas cerradas. El momento de la oración de rompimiento ha llegado. Este no es un momento de pasividad ni de solo escuchar. Es el momento de participar activamente con tu voz, con tu fe, con tu corazón rendido ante el Dios que se levantó a pelear por ti. Esta oración no es un ritual, es una conversación de guerra espiritual con el Dios que tiene autoridad absoluta sobre cada fuerza del enemigo que operó en tu vida y que en este momento está pronto para ejecutar la sentencia final sobre cada obra oscura que fue levantada en tu contra. Pon tu mano sobre tu corazón. Respira con profundidad. Cierra los ojos si puedes y siente la presencia del Dios que te creó, que te conoce por nombre, que contó cada cabello de tu cabeza, que registró cada lágrima que derramaste bajo el peso de los ataques del enemigo. Ese Dios está presente en este momento de forma real, tangible, sobrenatural, y está esperando que abras tu boca para responder con toda la autoridad del cielo a lo que declares. Ora conmigo ahora mismo, de corazón. Padre Celestial, vengo ante tu trono con la autoridad del Salmo 35 y en el nombre de Jesucristo. Vengo a declarar que toda obra de brujería que fue levantada contra mi vida en cualquier momento, en cualquier lugar, por cualquier persona, es destruida ahora mismo por el fuego de tu gloria. No hay ritual que resista tu presencia. No hay hechizo que sobreviva a tu autoridad. No hay maldición que permanezca en pie cuando tú decretas su destrucción. Señor, cierra ahora cada puerta que fue abierta en el ámbito espiritual de mi vida mediante brujería, mediante maldiciones, mediante rituales, mediante pactos que otros hicieron usando mi nombre. Ciérralas con el sello de tu sangre, ciérralas con el fuego de tu espíritu. Ciérralas con la autoridad de tu palabra que permanece para siempre. Que ninguna de esas puertas pueda ser reabierta jamás por el mismo enemigo ni por ninguno diferente. Que el sello del cielo sobre ellas sea permanente e irrevocable. Declaro en oración que cada altar levantado contra mi vida sea derribado por tus ángeles guerreros en este momento. Que cada objeto usado en rituales contra mí pierda todo poder espiritual desde ahora. Que cada vínculo creado entre mi vida y fuerzas oscuras sea cortado por la espada del Espíritu. Que cada acuerdo firmado en el mundo espiritual, usando mi nombre, sea anulado por la sangre de Cristo que tiene autoridad sobre toda deuda espiritual. Que cada canal, a través del cual el enemigo enviaba ataques a mi vida, sea destruido permanentemente. Padre, rompe ahora toda maldición generacional que fue transmitida a mi vida a través de las líneas de mi familia, las que vinieron de mis abuelos, las que vinieron de mis padres, las que fueron establecidas antes de que yo naciera por actos de maldad de mis ancestros o por ataques de sus enemigos.
Rompe esas cadenas generacionales desde la raíz, purifícalas con el fuego de tu espíritu. Y en el espacio que dejaron, establece bendiciones generacionales que fluyan a través de mi línea familiar de generación en generación. Señor, libera mi mente de toda opresión espiritual. Cada pensamiento que fue plantado por el enemigo, remuévelo. Cada fortaleza mental que fue construida mediante ataques sostenidos, derrúmbala. Cada mentira que fue instalada como verdad en mi mente, arrácala y reemplázala con tu verdad. Restaura en mí la mente que Cristo compró, una mente de claridad, de fe, de paz, de visión, de propósito. Una mente que piense tus pensamientos y que vea mi situación con los ojos de la fe en lugar de con los ojos de la opresión. En esta oración declaro también la protección sobre cada miembro de mi familia. Cubre a mis hijos con el escudo del Salmo 35. Protege a mi cónyuge con la gloria de tu presencia. Guarda a mis padres bajo el amparo de tu amor. Protege a mis hermanos con la cobertura de tu justicia. Que ningún ataque del enemigo pueda penetrar la cobertura que el cielo establece hoy sobre mi hogar. Que los ángeles guerreros que fueron asignados a mi familia los guarden a cada uno en todos sus caminos. Decreto en esta oración la restauración de todo lo que fue robado. Devuelve, Señor, con intereses celestiales lo que el enemigo tomó en silencio. La salud que fue robada, la alegría que fue sustraída, las finanzas que fueron bloqueadas, las relaciones que fueron dañadas, el tiempo que fue desperdiciado bajo el peso de los ataques, el propósito que fue enterrado bajo las mentiras del enemigo. Devuelve todo, Padre, de una forma que lleve tu firma sobrenatural, que no pueda ser atribuida a la suerte ni al esfuerzo humano, sino al poder de tu intervención directa. Señor, silencia a cada enemigo oculto que pronunció maldiciones sobre mi vida. Cierra la boca de los que me acusaron falsamente. Confunde los planes de los que conspiraron en secreto contra mi progreso. Expón a los que operaron en la oscuridad. Devuélveles lo que sembraron sobre mí, multiplicado, porque la ley espiritual que tú estableciste dice que lo que se siembra se cosecha, y los que sembraron destrucción sobre mi vida cosecharán las consecuencias de esa siembra en la medida perfecta que tu justicia determina. No necesitas ver los altares para que caigan. No necesitas saber exactamente cuántos hay, ni quién los levantó, ni dónde están ubicados en el ámbito espiritual. Dios los ve todos y su fuego no necesita tu guía para encontrarlos. Lo que necesitas es la fe que activa el decreto, la voz que pronuncia la autoridad, el corazón rendido que permite que Dios actúe sin interferencia de la duda. Con eso es suficiente. El resto lo hace el cielo con una eficiencia que supera cualquier expectativa humana. Comenta ahora mismo: el altar cae. Esas dos palabras son una declaración de guerra espiritual que proclama ante el universo invisible que reconoces la autoridad del cielo sobre cada estructura que fue levantada en tu contra. Suscríbete a Protegido por los Salmos y activa las notificaciones para que cada revelación que Dios nos da llegue directamente a ti. Porque lo que está sucediendo en este video es solo el comienzo de lo que Dios tiene preparado para tu liberación. Cuando el altar cae, el enemigo que lo levantó siente el impacto directamente. Pierde el canal de comunicación con las fuerzas que había reclutado contra ti. Pierde la plataforma desde la cual lanzaba sus ataques. Pierde la estructura que le daba autoridad espiritual para operar en tu vida. Queda desarmado, expuesto, sin los recursos que había invertido en construir esa red de ataques contra ti. Y en ese estado de vulnerabilidad, la justicia de Dios lo confronta sin que haya ningún escudo ni ninguna defensa que lo proteja. El momento en que el último altar levantado contra ti cae, algo se siente diferente en tu vida.
no siempre de forma dramática o visible de inmediato, pero hay un peso que se levanta, hay una presión que cede, hay una claridad que regresa a tu mente. Hay una paz que entra donde antes había opresión. Hay una esperanza que se enciende donde antes había desesperanza. Esas son las señales del derrumbe del altar, manifestándose en tu mundo natural como fruto de lo que Dios está haciendo en el espiritual. Que cada altar levantado contra ti sea demolido completamente en este momento por el fuego del Dios que se levantó a pelear. Que cada estructura oscura que fue construida con tu nombre, con tu foto, con tus pertenencias, con palabras pronunciadas en tu contra, sea consumida por la gloria del cielo, que no tolera que las obras del enemigo permanezcan en pie cuando sus hijos invocan la justicia del Salmo 35. Todo lo que fue levantado cae hoy. Todo lo que fue construido para dañarte es destruido ahora. Y en el espacio que ocupaban esos altares, Dios planta su propia presencia como un muro de protección que no puede ser penetrado. Las cadenas invisibles son cortadas una por una. Hay personas que están leyendo esta palabra en este momento y que sienten, aunque no puedan describirlo con exactitud, que algo las detiene. Una limitación que no tiene explicación racional. Una incapacidad de avanzar que no corresponde a sus capacidades, a su esfuerzo, ni a las oportunidades que hay a su alrededor. Trabajan más que los demás y cosechan menos. Se esfuerzan genuinamente y los resultados no llegan. Dan todo de sí mismos y algo invisible absorbe ese esfuerzo antes de que produzca fruto. Esos son cadenas, y el Salmo 35 las corta. El Hijo de Dios no fue creado para vivir encadenado, no fue diseñado para el estancamiento permanente. No fue llamado a sobrevivir bajo el peso de las ataduras del enemigo. Fue llamado a caminar en libertad, en abundancia, en propósito, en la gloria que le corresponde como heredero del Dios Todopoderoso. Esa es tu identidad, esa es tu herencia. Y hoy, mientras las cadenas caen una por una, estás regresando a lo que Dios dispuso que fueras, desde antes de que el enemigo pusiera sus manos sobre tu historia. Cuando el fuego del cielo quema las obras oscuras en tu contra, sientes su efecto en el mundo natural como una limpieza, como si un peso invisible que llevabas durante mucho tiempo sin percibir conscientemente de repente desapareciera. Como si el aire alrededor de tu vida se volviera más ligero, como si la presión en tu mente cediera sin una razón aparente, como si la niebla que nublaba tu visión de futuro se disipara y pudieras ver con una claridad que antes no tenías. Eso es el fuego del cielo haciendo su trabajo en el espíritu y produciendo sus frutos en el natural. No hay necesidad de que tú generes el fuego. No es tu responsabilidad encenderlo ni mantenerlo ardiendo. Es el fuego de Dios, viene de Dios, es sostenido por Dios y se dirige exactamente donde Dios lo envía. Tu papel en este proceso es creer que está ardiendo, declarar que está descendiendo y recibir la purificación que produce como el regalo que es. La fe que activa el decreto es el punto de contacto entre tu vida y el fuego celestial. No necesitas entender los mecanismos, solo necesitas creer y recibir. El fuego que purifica tiene la propiedad adicional de revelar. Como el fuego en la metalurgia que, al quemar las impurezas, revela la pureza del oro que había debajo, el fuego del cielo, al quemar las obras oscuras, revela la identidad verdadera que el enemigo había ocultado bajo capas de opresión. Revela el propósito que estaba enterrado bajo el peso de las maldiciones. Revela los dones que estaban bloqueados por las cadenas. Revela la gloria que estaba apagada por la brujería. El fuego no solo destruye lo malo, también libera lo bueno que estaba aprisionado debajo de todo lo que el enemigo había construido sobre tu vida. Declara ahora con autoridad:
El fuego del cielo está descendiendo sobre cada obra oscura levantada contra mi vida. Todo lo que fue hecho en secreto para dañarme es consumido por ese fuego ahora mismo. No queda en pie ninguna estructura del enemigo sobre mi vida, mi familia, mi salud, mis finanzas, mi mente ni mi destino. El fuego de Dios lo purifica todo. El fuego de Dios lo restaura todo. El fuego de Dios garantiza que lo que fue destruido por el enemigo es reconstruido por Dios, mejor de lo que estaba antes de que el ataque comenzara. La justicia divina tiene dos dimensiones que operan simultáneamente. La primera es la protección del inocente. Dios actúa para cubrir, defender y restaurar al que fue atacado injustamente. La segunda es la consecuencia para el malvado. Dios actúa para que quien causó el daño experimente las consecuencias de sus actos en la medida exacta que su acto de maldad merece. Ambas dimensiones operan al mismo tiempo cuando el Salmo 35 es invocado y producen resultados que ningún poder humano puede invertir una vez que han sido ejecutados. No confundas la paciencia de Dios con su inacción. Hay momentos en que el cielo parece silencioso ante la injusticia, en que el malo prospera y el justo sufre, en que los ataques continúan sin que haya una respuesta visible del cielo. Ese silencio no es abandono, es acumulación. Es el tribunal celestial construyendo su caso con cada evidencia adicional que el enemigo proporciona con cada nuevo ataque. Y cuando el caso está completo, cuando el tiempo de Dios llega, la justicia se ejecuta de una vez con todo el peso acumulado de cada acto de maldad que fue registrado. La justicia divina opera con una velocidad que no siempre coincide con las expectativas humanas, pero que siempre es perfecta en su timing. Cuando se ejecuta, lo hace de forma tan completa y tan precisa que no deja dudas sobre su origen sobrenatural. El que fue atacado es restaurado de formas que superan lo que él mismo habría podido planificar. El que atacó experimenta consecuencias que son proporcionales exactamente a lo que hizo, ejecutadas de una manera que ninguna acción humana podría haber orquestado. La firma de Dios está en cada detalle de esa ejecución. El veredicto del Tribunal Celestial sobre tu caso ya fue pronunciado. Dice: inocente el que fue atacado, responsable el que atacó, restauración completa para el primero, consecuencias justas para el segundo. Ese veredicto está siendo ejecutado ahora mismo en el ámbito espiritual y sus efectos se manifestarán en el natural en el tiempo perfecto de Dios, no con demora innecesaria, no con lentitud que produce más daño, con la precisión de un juez que conoce el tiempo exacto en que cada pieza de la justicia debe ser colocada para producir el máximo bien para quien fue dañado. Tu mente es liberada de toda opresión espiritual. Una de las áreas preferidas del enemigo para atacar es la mente, no el cuerpo, que muestra síntomas visibles y recibe atención médica. No las finanzas, que producen consecuencias concretas que se pueden medir. La mente porque es el centro de comando de tu vida, porque lo que piensas determina lo que decides y lo que decides determina lo que vives. Si el enemigo puede controlar lo que entra en tu mente y lo que tu mente produce como resultado, puede controlar indirectamente toda tu vida desde ese único punto de ataque. La opresión mental tiene muchas formas. Pensamientos de miedo que no tienen fundamento racional, pero que son tan intensos que paralizan. Pensamientos de duda, que sabotean cada decisión antes de que pueda ser tomada. Pensamientos de inferioridad que hacen creer que no mereces lo que Dios prometió. Pensamientos de desesperanza que convencen de que la situación nunca va a cambiar. Pensamientos de confusión que nublan la claridad que necesitas para moverte en la dirección correcta. Todos esos pensamientos pueden ser el resultado de ataques espirituales
dirigidos específicamente a tu mente. El enemigo usa la mente como campo de batalla, porque sabe que si puede plantar una semilla de mentira ahí, esa semilla puede crecer hasta convertirse en una fortaleza que limita tu vida de formas devastadoras. Una sola mentira aceptada como verdad puede producir años de decisiones equivocadas. Un solo pensamiento de miedo alimentado durante suficiente tiempo puede convertirse en una cadena que te impide avanzar. El enemigo no necesita atacarte directamente si puede hacerte atacarte a ti mismo con los pensamientos que él plantó en tu mente. El Salmo 35 tiene autoridad sobre la mente oprimida. Cuando David clamó por la intervención de Dios, estaba también clamando por liberación mental. Porque el hombre que es perseguido sin razón, que ve sus enemigos prosperar mientras él sufre injustamente, que siente el peso de ataques que no merece, ese hombre enfrenta una presión mental enorme que puede derrumbarlo si no tiene la intervención divina que renueva su mente y restaura su capacidad de pensar con la claridad y la fe que la situación requiere. Hay una paz mental que sobrepasa el entendimiento y que Dios promete a quienes le confían sus cargas. Esa paz no es ausencia de problemas, es la capacidad de mantener la mente clara, estable y orientada hacia Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Esa paz es lo que el enemigo quería robar con su opresión mental. Y es exactamente lo que el Salmo 35, al liberar tu mente de esa opresión, restaura completamente. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios que llena el espacio que el enemigo dejó vacío. La mente liberada de opresión espiritual comienza inmediatamente a funcionar de forma diferente. Decisiones que antes se sentían imposibles de tomar comienzan a clarificarse. Direcciones que estaban confusas comienzan a definirse. Miedos que parecían insuperables comienzan a perder su poder paralizante. Ideas que estaban bloqueadas comienzan a fluir. Creatividad que estaba dormida bajo el peso de la opresión comienza a despertar. La mente liberada es una mente que vuelve a ser el instrumento poderoso que Dios diseñó para ayudarte a construir el destino que Él preparó para ti. Recibe ahora mismo tu liberación mental completa. Recíbela como el regalo que es, pagado a precio de sangre en la cruz y activado por el decreto del Salmo 35 sobre tu vida. Tu mente es libre. Tus pensamientos son tuyos. La opresión del enemigo sobre tu capacidad de pensar, de creer, de soñar, de decidir, es destruida en este momento por la autoridad del cielo. Y en esa mente libre, Dios planta su visión para tu futuro, una visión que es más grande, más hermosa y más gloriosa de lo que jamás hubieras podido imaginar bajo el peso de la opresión que hoy fue removida de tu vida. Tu familia entra bajo la cobertura del Salmo 35. La protección que el Salmo 35 activa sobre tu vida no termina en ti. Se extiende como una sombra de gloria que se amplía hasta cubrir a cada persona que lleva tu sangre, tu nombre, tu amor. Tu familia entra bajo esa cobertura, no porque todos hayan clamado el Salmo 35 individualmente, sino porque cuando un hijo de Dios invoca la justicia celestial, esa justicia reconoce los vínculos del amor y de la sangre y extiende su protección a través de esos vínculos hasta alcanzar a los que están conectados contigo por el amor y la familia. El enemigo sabe que el punto más vulnerable de un hijo de Dios no siempre es el mismo. A veces la estrategia es atacar a los que él ama para causarle el máximo dolor posible sin atacarlo directamente. Atacar a sus hijos para producir angustia en su corazón de padre o de madre. Atacar a su cónyuge para destruir su hogar. Atacar a sus padres para robar su paz. Atacar a sus hermanos para quebrar las relaciones que le dan fortaleza. El enemigo conoce que cuando un hombre ve sufrir a los que ama,
puede quebrarse más fácilmente que si enfrenta el sufrimiento en su propia vida. El Salmo 35, al ser activado sobre tu vida, cierra esa estrategia del enemigo. Cuando el decreto celestial de protección entra en tu hogar, cada miembro de tu familia queda cubierto por la misma justicia que te cubre a ti. Los ángeles guerreros que fueron asignados a tu caso extienden su radio de operación para incluir a los que son tuyos. El fuego que quema las obras oscuras en tu contra también quema las que fueron dirigidas hacia los tuyos. La justicia que te defiende también defiende a los que llevas en el corazón. Hay maldiciones generacionales que han afectado a tu familia durante años, quizás durante generaciones, patrones de dolor que se repiten de padres a hijos, enfermedades que reaparecen en cada generación, pobreza que ningún esfuerzo parece poder romper definitivamente, separaciones que destruyen los hogares de forma recurrente, fracasos que persiguen a todos los miembros de la familia sin distinción. Esas maldiciones generacionales tienen un punto de origen y el decreto del Salmo 35 tiene autoridad para remontarse hasta ese punto y cortar la raíz de donde nacieron. Hay hijos que están siendo atacados espiritualmente y sus padres no lo saben. Hay cónyuges que llevan cargas espirituales que nunca han podido articular. Hay padres ancianos que fueron atacados con maldiciones que los debilitaron sin que nadie en la familia lo identificara como un ataque espiritual. El Salmo 35, activado sobre tu familia completa, entra en cada una de esas situaciones con la precisión del ojo de Dios que ve cada miembro de tu familia y sabe exactamente qué tipo de intervención necesita cada uno. La cobertura del Salmo 35 sobre tu familia produce un ambiente espiritual en tu hogar que es radicalmente diferente al que existía bajo el ataque del enemigo. En lugar de tensión inexplicable, paz. En lugar de conflictos que estallan por razones mínimas, unidad. En lugar de distancia emocional que se abre entre los miembros de la familia, cercanía. En lugar de patrones destructivos que se repiten, nuevos patrones que construyen. La presencia de la cobertura celestial transforma la atmósfera del hogar desde adentro. Tus hijos necesitan esta cobertura de una forma especial, porque son vulnerables en maneras que los adultos no siempre lo son. Porque el enemigo los ve como el futuro de tu línea familiar y los ataca para cortar ese futuro antes de que pueda desarrollarse, porque llevan en su interior el potencial del propósito de Dios para las próximas generaciones, y el enemigo quiere neutralizar ese potencial antes de que se manifieste. El Salmo 35 activa sobre tus hijos una protección específica que cubre su identidad, su futuro, su propósito y la herencia espiritual que recibirán de ti. Comenta ahora: mi familia está cubierta. Esa declaración es un decreto sobre tu hogar que activa la cobertura del Salmo 35 sobre cada miembro de tu familia. Suscríbete a Protegido por los Salmos y activa las notificaciones porque cada video que publicamos en este canal es una herramienta de protección y libertad que Dios usa para cubrir a las familias que lo invocan con fe. Lo que Dios está haciendo en tu familia a través de este video no tiene precio, y lo que viene a continuación va a fortalecer esa cobertura aún más. Todo lo que fue robado en silencio comienza a ser restaurado. El enemigo no solo ataca, roba, opera como ladrón espiritual que entra a las vidas de los hijos de Dios de noche, en silencio, sin que la víctima pueda identificar el momento exacto en que ocurrió el robo. Un día notas que la salud que tenías ya no está, que la alegría que caracterizaba tu vida desapareció sin un motivo claro, que la visión de futuro que te sostenía se apagó sin que nada concreto lo justifique,
que la paz en tu hogar se dio ante una tensión que no tiene explicación lógica. Eso es robo espiritual, y hoy comienza la devolución de todo lo que fue tomado. La promesa de restauración no es un consuelo vago para hacerte sentir mejor temporalmente. Es un decreto divino específico que dice que lo que el enemigo robó debe ser devuelto, y devuelto con creces. El principio espiritual que opera detrás de la restauración divina dice que el ladrón, cuando es atrapado, debe devolver 7 veces lo que tomó. Y Dios, que atrapa al ladrón espiritual, con precisión absoluta, ejecuta esa devolución de forma que lo que recibes supera significativamente lo que fue tomado en el momento del robo. Lo que fue robado de tu salud está siendo devuelto. No solo la ausencia de enfermedad, sino la vitalidad, la energía, la fortaleza física que el enemigo tomó mediante ataques espirituales sobre tu cuerpo. El proceso de restauración de la salud que el cielo ejecuta va más profundo que cualquier tratamiento médico, aunque puede usarlos como instrumentos. Va hasta la raíz espiritual del problema de salud y desde ahí produce una sanidad que es completa, que es duradera, que no deja el campo abierto para que el mismo ataque regrese una vez que la restauración es completada. Lo que fue robado de tu tiempo está siendo redimido. Los años que la langosta comió, como dice el profeta, no se pueden recuperar en el sentido literal del tiempo físico. Pero Dios tiene la capacidad de redimir el tiempo de una forma sobrenatural, de producir en menos tiempo lo que debería haber tomado mucho más, de abrir puertas de forma simultánea que naturalmente se habrían abierto de forma secuencial. La restauración del tiempo robado se manifiesta como un período de aceleración sobrenatural en tu vida, donde todo lo que fue retrasado por los ataques del enemigo comienza a moverse de forma rápida e inesperada. Lo que fue robado de tu propósito y de tu identidad está siendo restaurado. El enemigo no solo atacó lo que tienes, atacó lo que eres. Intentó convencerte de que no tienes valor, de que no tienes propósito, de que el destino que Dios diseñó para ti está fuera de tu alcance. Robó tu confianza, tu autoestima espiritual, tu sentido de identidad como hijo de Dios. Y la restauración que el Salmo 35 produce no es solo material o relacional, es profundamente personal. Es el regreso a saber quién eres en Dios, a caminar con la autoridad que te corresponde como heredero del cielo. Hay personas que han vivido tan largo tiempo bajo el robo del enemigo que ya no recuerdan cómo era su vida antes de los ataques. No recuerdan la alegría que tenían, no recuerdan la claridad con que veían el futuro, no recuerdan la ligereza con que caminaban antes de que las cadenas se instalaran. Para esas personas, la restauración tiene una dimensión adicional. No solo devuelve lo que fue tomado, sino que revela lo que nunca se tuvo, el nivel de vida que Dios tenía planeado desde el principio y al que el enemigo impidió que llegaran mediante sus ataques sistemáticos. Comenta ahora mismo: recibo mi restauración. Esas 3 palabras son una declaración de fe que abre tu vida a recibir todo lo que Dios está devolviendo mediante la ejecución del Salmo 35. Suscríbete a Protegido por los Salmos y activa las notificaciones, porque en este canal Dios habla directamente a las situaciones de las personas que le buscan, y lo que viene después en este video va a terminar de activar la restauración completa sobre cada área de tu vida que fue tocada por el enemigo. El proceso de restauración que comienza hoy no tiene un límite de tiempo fijo visible. Hay cosas que se restauran instantáneamente, hay cosas que se restauran progresivamente, pero todas se restauran completamente. Dios no hace restauraciones a medias, no devuelve el 70% de lo que fue robado, no restaura algunas áreas y deja otras en el estado en que el enemigo las dejó. La restauración del cielo es total,
es completa, es definitiva. Y hoy es el día en que ese proceso fue activado sobre cada área de tu vida mediante la autoridad del Salmo 35. Declaración profética: toma tu lugar como hijo protegido. Llegó el momento de dejar de vivir como víctima de los ataques del enemigo y tomar el lugar que te corresponde como hijo del Dios Todopoderoso, cubierto por el decreto del Salmo 35, protegido por el ejército del cielo, restaurado por la justicia divina. No es arrogancia, es identidad, no es presunción. Es el reconocimiento de lo que la sangre de Cristo compró para ti y de lo que el Salmo 35 activa en tu vida cuando lo recibes con fe genuina y lo declaras con autoridad real. Tomar tu lugar como hijo protegido comienza con un cambio en la forma en que te hablas a ti mismo. El hijo que ha sido liberado de la opresión del enemigo no se habla con las palabras que el opresor le enseñó a usar. No se llama a sí mismo incapaz, sin valor, sin futuro, sin propósito. Se habla con las palabras de su Padre Celestial, que son palabras de identidad, de propósito, de destino, de gloria, de protección, de victoria. El cambio en el lenguaje interno es el primer paso del cambio en la realidad vivida. La declaración profética que voy a guiarte a pronunciar ahora no es una fórmula mágica. Es una alineación de tu voz con el decreto de Dios sobre tu vida. Es el momento en que abres tu boca y en lugar de repetir lo que el enemigo te dijo sobre ti mismo, repites lo que Dios decretó sobre ti antes de que el enemigo siquiera existiera. Esa alineación tiene consecuencias reales en el ámbito espiritual, porque cuando la voz de un hijo de Dios se alinea con el decreto del cielo, se activa una resonancia sobrenatural que produce efectos en el mundo invisible y en el visible. Pronuncia estas palabras con toda la autoridad que tienes como hijo del Dios viviente. Soy protegido, no por mis propias fuerzas, sino por el ejército del cielo que fue asignado a mi causa. El Salmo 35 es mi decreto. Los ángeles de Dios son mis guardianes. El fuego del cielo consume cada obra del enemigo que fue levantada en mi contra. La justicia de Dios destruye cada ataque que fue diseñado para mi destrucción. No tengo miedo. No tengo dudas sobre el resultado de esta batalla. Mi victoria está garantizada por el Dios que nunca ha perdido una batalla. Declara esto con tu boca. Mis enemigos ocultos son expuestos por la luz del cielo. Los que trabajaron en secreto contra mí son descubiertos por la mirada omnisciente de Dios. Los que pronunciaron maldiciones sobre mi vida son silenciados por el decreto celestial. Los que levantaron altares contra mí ven esos altares derrumbados por el fuego de la gloria divina. Los que pusieron cadenas sobre mi vida ven esas cadenas cortadas por los ángeles que el Salmo 35 envió a mi liberación. Todo lo que fue hecho en mi contra es deshecho por la autoridad del Dios que pelea por mí. Continúa declarando: mi mente es libre. Los pensamientos de miedo, de duda, de confusión, de inferioridad que el enemigo plantó en mi mente son arrancados de raíz por el poder del Espíritu de Dios. En su lugar, Dios planta su mente, que es claridad, fe, visión, propósito y paz. Mi mente funciona con la capacidad que Dios le dio, sin interferencia del enemigo, sin limitaciones impuestas por ataques espirituales, sin el peso de las mentiras que fueron sembradas para debilitarme. Pienso con claridad, decido con sabiduría, veo con visión de Dios. Declara sobre tu familia: mi hogar está cubierto, mis hijos están protegidos, mi cónyuge está bajo la cobertura del Salmo 35. Mis padres, mis hermanos, los que llevo en el corazón, todos están bajo la protección del ejército celestial que fue asignado a mi familia. Las maldiciones generacionales que afectaron a mi línea familiar son cortadas en su raíz hoy.
Los patrones de destrucción que se repetían de generación en generación son interrumpidos hoy por el decreto del cielo. Mi familia entra en un nuevo ciclo, un ciclo de bendición, de prosperidad, de salud y de propósito cumplido. Declara sobre tu restauración: todo lo que fue robado me está siendo devuelto. La salud que fue tomada regresa con abundancia. La alegría que fue robada regresa con intensidad doble. Las finanzas que fueron bloqueadas fluyen ahora sin obstáculos. Las relaciones que fueron dañadas por los ataques del enemigo sanan por el toque de la mano de Dios. El tiempo que fue robado es redimido por la gracia de un Dios que produce en poco tiempo lo que naturalmente habría tardado mucho. La restauración es completa. Es total, es permanente. Declara sobre tu identidad: soy quien Dios dijo que soy, no quien el enemigo intentó convencerme que soy, no quien mis circunstancias me han definido, no quien mis errores del pasado me etiquetaron. Soy hijo del Dios Todopoderoso, heredero del reino, cubierto por la sangre de Cristo, protegido por el ejército del cielo, destinado a una gloria que el enemigo intentó cancelar, pero que Dios confirmó con el decreto del Salmo 35. Mi identidad no está en discusión. Está sellada en el cielo y manifestada en la tierra. Declara sobre tu futuro: mi destino está garantizado. Lo que Dios planeó para mí antes de que naciera, el enemigo no puede cancelarlo. Puede haberlo demorado, puede haber intentado desviarlo, puede haber construido obstáculos en el camino, pero el propósito de Dios sobre mi vida es irrevocable. Y hoy, bajo la cobertura del Salmo 35, cada obstáculo que el enemigo puso en el camino de mi destino es removido. Camino hacia lo que Dios preparó para mí con la confianza de quien sabe que el que comenzó la buena obra la llevará a su perfecta conclusión. Esta declaración profética que acabas de pronunciar no regresa vacía. Las palabras que salieron de tu boca, alineadas con el decreto de Dios, produjeron movimiento en el ámbito espiritual. Los ángeles escucharon. El tribunal celestial registró. La justicia divina respondió. El cielo se movió en función de lo que tu boca pronunció con fe. Y ese movimiento del cielo producirá consecuencias concretas en tu vida natural, en el tiempo perfecto de Dios, que es siempre más pronto de lo que esperamos y más completo de lo que anticipamos. Tomar tu lugar como hijo protegido no es un evento de una sola vez. Es una posición que mantienes día a día, declaración a declaración, fe a fe. Cada vez que el enemigo intenta atacarte, regresa a esta posición. Cada vez que la duda intenta entrar, pronuncia de nuevo esta declaración. Cada vez que la circunstancia intenta decirte que nada cambió, vuelve al Salmo 35 y activa el decreto sobre tu situación. La posición de hijo protegido no se pierde a menos que la abandones, y el cielo te da toda la fuerza que necesitas para mantenerla. Si crees en estas afirmaciones, di amén. Tu testimonio de victoria está siendo escrito ahora mismo. En este momento, mientras cada obra del enemigo cae, mientras cada cadena se rompe, mientras cada altar se derrumba, mientras la gloria de Dios ocupa el espacio que el enemigo dejó, hay algo más que está sucediendo en el cielo. Está siendo escrito un testimonio, tu testimonio, la historia de cómo fuiste atacado, de cómo el enemigo operó en secreto, de cómo el daño parecía irreparable, de cómo todo parecía perdido, y de cómo el Salmo 35 fue activado, y de cómo el cielo respondió, y de cómo todo cambió. Un testimonio tiene un poder que va más allá de la historia personal de quien lo vivió. Tiene la capacidad de encender la fe de otros que están en situaciones similares, de mostrarles que la liberación es posible, de demostrarles que la justicia divina funciona, de inspirarlos a invocar el Salmo 35 sobre sus propias vidas, de darles la evidencia viviente
de que Dios pelea por sus hijos con el mismo poder en el siglo XXI que peleó por David en el siglo X antes de Cristo. Tu testimonio tiene el potencial de cambiar vidas que tú nunca conocerás personalmente. Lo que estás experimentando hoy no es solo para ti. Dios es un Dios que redime todo. Redime el dolor, redime el tiempo perdido, redime los ataques del enemigo y los convierte en materiales para construir un testimonio que glorifica su nombre y que ayuda a otros que están caminando por el mismo tipo de situación. El daño que el enemigo causó, Dios lo convierte en el fondo oscuro sobre el cual su gloria brilla con mayor intensidad, haciendo que la transformación sea aún más visible y poderosa como testimonio. Tu testimonio está siendo escrito en este preciso instante en los libros del cielo. Cada cadena que fue cortada hoy es un capítulo. Cada altar que cayó es un versículo. Cada obra del enemigo que fue destruida es una línea de esa historia de victoria. Y cuando esa historia esté completa, cuando puedas mirar atrás y ver todo lo que Dios hizo, desde el ataque hasta la restauración completa, tendrás en tus manos una de las herramientas más poderosas del arsenal del cielo, tu experiencia vivida de la fidelidad de Dios. Hay personas en tu vida que están esperando escuchar tu testimonio sin saber que lo están esperando. Personas que están en situaciones similares a la que tú viviste bajo el ataque del enemigo. Personas que no saben que la liberación es posible. Personas que perdieron la esperanza de que Dios pudiera intervenir en su situación específica. Cuando tú compartas tu testimonio de lo que el Salmo 35 produjo en tu vida, esas personas tendrán la evidencia concreta de que lo que tú experimentaste también puede ser la realidad de ellos. El testimonio que está siendo escrito incluye no solo la victoria personal, sino la transformación familiar que el Salmo 35 produjo, las maldiciones generacionales que fueron rotas. Lo que viene después en tu vida es la manifestación de lo que el cielo ya ejecutó mientras escuchabas. Caminas libre, no con una libertad frágil que el primer viento de adversidad puede quitarte, con la libertad que fue comprada por la sangre de Cristo y activada por el decreto del Salmo 35. Una libertad que está sellada en el cielo y que ninguna fuerza del infierno puede revocar mientras permanezcas bajo la cobertura que el cielo estableció hoy sobre tu vida. Las cadenas que fueron cortadas no crecen de nuevo. Las puertas que fueron cerradas no se abren de nuevo al enemigo. La libertad que recibes en Dios es permanente cuando caminas en ella con fe y con decisión. Caminas protegido. Hay un ejército del cielo que fue asignado a tu vida, no como una medida temporal de emergencia, sino como una cobertura permanente que el Dios que te creó estableció sobre ti desde antes de que nacieras. Los ángeles guerreros que entraron en acción hoy sobre tu situación no reciben la orden de retiro cuando el ataque inmediato cesa. Permanecen, continúan vigilando, continúan protegiéndote, continúan ejecutando la justicia del Salmo 35 sobre cada nueva amenaza que el enemigo intente lanzar contra tu vida. La protección del cielo es tu herencia permanente como hijo de Dios. Caminas coronado, no como una metáfora para hacerte sentir especial momentáneamente. Que los ángeles del Salmo 35, que fueron asignados a tu caso, no se aparten de tu lado. Que continúen rodeándote en cada camino que tomes, en cada decisión que enfrentes, en cada momento en que el enemigo intente un nuevo acercamiento. Que el fuego celestial que descendió hoy sobre las obras oscuras en tu vida permanezca como una cobertura activa que quema cada nueva obra que el enemigo intente construir antes de que pueda completarse. Que la justicia divina que fue invocada hoy sobre tu situación continúe ejecutándose sobre cada injusticia
que el enemigo intente cometer en tu contra en el futuro. Que tu familia, que entró bajo la cobertura del Salmo 35 en el día de hoy, camine de generación en generación bajo esa misma cobertura. Que tus hijos hereden no solo los bienes materiales que puedas dejarles, sino el legado espiritual de un ancestro que aprendió a invocar la justicia del cielo, que venció los ataques del enemigo mediante la fe en el Dios que pelea por sus hijos, que estableció una cobertura espiritual que se extiende hasta generaciones que aún no han nacido. Esa herencia espiritual vale más que cualquier herencia material que puedas dejar. Que el testimonio que está siendo escrito sobre tu vida inspire a cada persona que lo escuche a buscar al Dios que pelea por sus hijos. Que tu historia de liberación sea la chispa que enciende la fe de alguien que había perdido la esperanza. Que tu restauración sea la evidencia que alguien necesitaba para creer que Dios también puede restaurar su situación. Que tu victoria sea la proclamación pública de que el Salmo 35 funciona, que la justicia celestial es real, que los ángeles guerreros son una realidad, que Dios se levanta a pelear por sus hijos en el siglo XXI con el mismo poder con que lo hizo en los tiempos de David. Amén.